Informe militar de hace una semana implicaba a altos mandos en incidentes del 9 de marzo, denuncia consejera López sobre manipulación del documento. Tiene sustento, dicen sectores sociales. Fuerzas Armadas niegan que hayan intentado cambiar informes sobre incidencias del 9 de marzo y rechazan denuncia de la consejera Cosette López como una vileza. Califica Rixi Moncada denuncia de consejera presidenta del CNE sobre maquillaje e informe para exonerar a Fuerzas Armadas de responsabilidad en paseo de maletas electorales. Lobo Sosa asegura que Mel Zelaya y Libre no quieren dejar el poder y están detrás de estrategia de manipulación electoral para boicotear elecciones. Reporteros Sin Fronteras preocupados por judicialización penal como herramienta para acallar a la prensa en Honduras. Gobierno entabla querella contra el director de radiocadena Voces por difundir información sobre presunto uso de fondos públicos para campaña electoral a favor de Libre. Colegio Médico forza al gobierno a suscribir convenio para pagar a médicos especialistas y pone fin a paro de más de 12 días. Lanza lamenta tragedia aérea en Roatán, se solidariza con víctimas, anuncia indemnización y esperará resultados de la investigación. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Esta noche iniciamos con la consejera del CNE, Ana Paola Hall, que escribió a través de su cuenta de X que su único compromiso ha sido y es Honduras, la defensa de la Constitución y la ley. A favor de ello estamos indoblegables, no de uno u otro lado, interesado, enfatizó. Hall señaló que no va a tolerar que se imputen al Consejo Nacional Electoral responsabilidades indebidas que no merecen y que son atribuibles a otros, ni cortinas de humo o sabotaje, con la intención de desacreditar el trabajo del equipo del Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo. La funcionaria aseguró que no permitirá que se atente contra la lucha democrática de brindarle al pueblo hondureño elecciones limpias y transparentes en noviembre de este año. Muy buenas noches, Honduras. Bueno, ya a ratitos terminamos con las primarias, por lo menos la votación. La votación, pero bueno, aunque sigue dando de qué hablar. Duró una semana la votación, ¿verdad? Así es. Pero bueno, seguimos con las secuelas de lo vivido el domingo 9 de marzo. A continuación, el desarrollo de las noticias. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. La denuncia de la consejera presidenta del CNE, Cosette López, sobre una reunión entre el alto mando militar, un expresidente y una candidata no es aislada. Opinan diversos sectores al indicar que desde la semana pasada se conocía de un informe militar en el cual se implicaba a miembros del cuerpo armado en las incidencias del 9 de marzo y el paseo turístico de las maletas electorales, que ahora, según la presidenta del CNE, se quiere maquillar y responsabilizar al ente rector de todos esos hechos. Llaman a los militares a respetar la ley y enrumbar el camino para rescatar la credibilidad del ente castrense. Para la ex rectora Julieta Castellanos, desde la semana anterior se sabía de la existencia de informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas que señalan a oficiales de esa institución involucrados en el atentado o boicot a las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. Era una versión que se conocía desde la semana pasada, que ya habían informes de inteligencia donde señalaban a los responsables de haber dado órdenes y contraorden para boicotear el proceso de la entrega de material electoral. Pero en las últimas horas la consejera presidente del CNE, Cosette López, denunció que un expresidente, una candidata presidencial, se reunió con el alto mando militar y sustituyeron esos informes para culpar de todos los males del domingo 9 de marzo al Consejo Nacional Electoral. Entre más tratan de protegerse, es peor, porque sin lugar a dudas esa información sale de las mismas entrañas de las Fuerzas Armadas. Debe haber mucha gente molesta con el papel que están desempeñando el jefe de Estado Mayor Conjunto
y obviamente ellos quieren que la verdad salga. Un malestar o murmura al interior de las barracas de militares descontentos por la versión doméstica de la Junta de Comandantes y que, según la diputada Maribel Espinosa, serían los encargados de lavarle la cara a la institución y volver al camino del respeto a la ley. Roosevelt es otro político más, lastimosamente. Yo quiero hacerle un llamado a las tropas y mandos intermedios de las Fuerzas Armadas. Esa institución se va a preservar en la medida que ustedes defiendan la Constitución. La denuncia de la consejera Cossette López y que respalda una investigación de Diario El Heraldo es sumamente delicada, pero mucho más delicado, dicen algunos sectores, es que por ahora no exista en el país un ente confiable para investigar y castigar a los conspiradores electorales. Esto, si se hizo esto, es un delito que se debe investigar y se debe proceder. El problema es quién va a proceder. Si el fiscal se sustrae de esta situación y dice no le corresponde, ¿cómo vamos a hacer si el fiscal a todas luces obedece órdenes de quien lo colocó en ese puesto? Sectores de la sociedad civil externan su preocupación por este supuesto encuentro entre la cúpula militar, un expresidente de la República y una candidata presidencial, pero es mucho más preocupante, aseguran, el desprestigio que ellos mismos le están imprimiendo al órgano electoral y a todo el proceso del libre ejercicio del sufragio. La mayoría de los entrevistados coinciden que existen mentes perversas y que tienen mucho poder y que no quieren elecciones libres y transparentes el próximo mes de noviembre. Ulises Aguirre, Telenoticias. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas de Honduras rechazaron el mensaje de Cossette López, consejera presidenta del CNE, el cual calificaron de falso porque el alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje su trabajo. En ese sentido, recordaron que a partir del lunes 10 de marzo se ha rendido declaraciones por 11 oficiales de la entidad castrense al Ministerio Público, incluyendo informes, comunicaciones escritas, bitácoras, vaciados telefónicos, entre otros. La institución militar reafirmó que continuará cumpliendo su deber constitucional y legal de apoyar la realización y desarrollo de las elecciones primarias y generales con profesionalismo, transparencia y estrictamente apegados a la Constitución y las leyes. La secretaria de Defensa y virtual candidata presidencial por Libre, Rixi Moncada, se deslinda de la denuncia hecha por la presidenta consejera del CNE al calificarla como una vileza y reiterar que ella es la candidata más votada de las elecciones primarias, al tiempo que cierra filas a favor de las Fuerzas Armadas. Al gobierno de la resistencia. La virtual candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, calificó este jueves de viles e irresponsables las denuncias de la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, que alertó sobre una reunión del alto mando de las Fuerzas Armadas con un expresidente y una candidata presidencial, donde se cambiaron, afirma, informes que involucra a oficiales del Instituto Castrense con el caos electoral del pasado 9 de marzo. Ese mensaje me parece una gran vileza irresponsable, sobre todo si no tiene un respaldo, si no se tiene una prueba. La también ministra de Defensa volvió a respaldar al representante del Libre en el CNE, Marlon Ochoa, para que las 28.861 actas de cierre que presentan inconsistencias se revisen minuciosamente en un escrutinio especial. Se debe revisar urna por urna. Esa es la única garantía. ¿Por qué no hacen match con el lector biométrico? ¿Por qué le faltan firmas? ¿Por qué no concuerdan los balances? Eso no puede ser que tiren las actas para arriba y las que caigan al piso son las que valen y las que no las van a dejar fuera. No. En esta entrevista, Rixi Moncada volvió a repetir e insistir que es la candidata más votada de las pasadas elecciones primarias. Hasta este momento, con 467,000 votos.
Es una victoria inobjetable de su servidora, que la recibo, como dije el mismo domingo 9, con humildad. Al consultarle sobre las declaraciones de su esposo Enrique Arias, el candidato a diputado del Libre más votado en el departamento de Choluteca y quien cree que Rixi debe renunciar al cargo de ministra de Defensa, ella se limitó a responder de esta manera. Después de 39 años de permanecer a mi lado y de haber formado una familia linda, con 3 hijos, de haber formado un hogar de más de 3 décadas, él no solo sabe, está seguro que jamás su servidora se va a apartar de la normativa constitucional y legal que rige el país. Moncada defendió en todo momento al Libre y a las Fuerzas Armadas del boicot a las pasadas elecciones primarias y aseguró que en todo caso esa conspiración viene de la cúpula del Partido Nacional. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada exigió al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones primarias, pues consideran que es fundamental que se deduzcan las responsabilidades correspondientes y que se actúe con firmeza ante cualquier irregularidad. Solo con consecuencias claras y justicia efectiva podremos esclarecer o restablecer la confianza en el sistema democrático, aseguró la dirigencia empresarial, al tiempo de advertir que es clave extraer las elecciones necesarias de este proceso para garantizar que no se vuelvan a repetir los problemas del 9 de marzo para las elecciones generales de noviembre. El COEP señaló que la incertidumbre y la falta de transparencia afectan la imagen del país ante la comunidad nacional e internacional, repercutiendo en la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico. El expresidente Porfirio Lobo Sosa acusó este día a Manuel Zelaya Rosales, también exgobernante, asesor presidencial y coordinador del Libre, de estar detrás de esa trama del Consejo Nacional Electoral porque quiere quedarse en el poder y por ello está generando toda una manipulación electoral en complicidad con los militares, quienes deben ser investigados y no exonerados, afirman expertos constitucionales, al no descartar que se frague en el caos un escenario para suspender las elecciones o llamar a una constituyente si prospera la estrategia de deslegitimar el Consejo Nacional Electoral. Sin andarse por las ramas, el expresidente Porfirio Lobo Sosa afirmó este jueves que el actual coordinador del Libre y expresidente del país, Manuel Zelaya Rosales, pretende continuar en el poder. Es que mira, hay una clara intención de Mel de quedarse. Lo hizo el 2009. Veo que no se cansan. Ahora el pueblo hondureño les dio la oportunidad de gobernar de nuevo y veo yo que quieren quedarse todavía más. No, hombre, eso ya no puede ser, hombre. Lobo Sosa considera que el patrón de manipulación electoral que comenzó con retrasos en la asignación de presupuesto al CNE, el boicot a las primarias y más reciente la denuncia de la presidenta del Consejo Electoral, que cambiaron los informes para quitarle responsabilidad a las Fuerzas Armadas sobre lo sucedido el 9 de marzo, tiene un claro objetivo, dice el expresidente. Por eso el Ministerio Público debe enfilar sus investigaciones a la institución castrense. Como fuera las Fuerzas Armadas, sí dice claramente el artículo constitucional 272, que son los responsables de la custodia, del traslado, de garantizar que el pueblo va a ejercer su derecho al sufragio. Según los constitucionalistas, este objetivo se puede dar creando escenarios extraordinarios con la manipulación electoral y denunciando crisis institucional por lo sucedido el día de las elecciones. Pero frente a eso se debe tener claro que según la Constitución, la única institución con la responsabilidad directa sobre la seguridad del material electoral es las Fuerzas Armadas. Por eso no se puede deslegitimar al CNE frente a ese mandato constitucional de las Fuerzas Armadas, sostiene Ruz Lafose. También podrían pretender la declaratoria de una emergencia electoral o aplazamiento de comicios con el objetivo de utilizar la incertidumbre electoral para posponer elecciones generales. Así que argumentar irregularidades que ellos mismos provocaron y que las únicas responsables directas son las Fuerzas Armadas, revelan pues que podrían promover una crisis institucional electoral de mala fe.
Un similar análisis tiene este constitucionalista, pues no descarta que podrían estar pensando en justificar una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con una crisis institucional y social en el país. La crisis social, política y económica la van a sentar más, y eso es el caldo perfecto, es el cultivo idóneo para romper el orden constitucional. Sin embargo, en el gobierno y Libre afirman lo contrario. Yo creo que esta ha sido una vieja historia, como el de Pepito y el lobo, como dicen, ya que es lobo. Siempre nos quieren echar a Libre la culpa de lo que ellos han hecho. Está claro que no hay un marco legal para que un gobernante extienda su mandato, pero sí hay maniobras políticas que puedan utilizar, saltando todos los controles legales y constitucionales o destruyendo la institucionalidad, concluyen los constitucionalistas. Atentos porque hoy los agentes de varias instituciones del Estado llegaron a la casa de Romeo Vázquez Velázquez con el propósito de capturarlo, pero no lo encontraron. Tendremos detalles amplios sobre la situación de este y otros generales imputados en la muerte de varios hondureños el año donde se produjo el golpe de Estado. Y también informaremos que LANSA, la línea aérea que fracasó con un vuelo el pasado lunes, ha prometido indemnizar a los familiares de los pasajeros que murieron en ese accidente. Atentos. Antes, el impacto de la tormenta Sara en noviembre del año pasado ha sido fuerte para la economía, al dañarse más del 50% de la agricultura, según un reporte de la CEPAL presentado este día en la capital, con pérdidas por más de 6.200 millones de lempiras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. La economía hondureña perdió alrededor de 6.200 millones de lempiras por la tormenta Sara, siendo la agricultura el sector más golpeado, seguido por infraestructura, educación y salud, según informe de la CEPAL. Entre los rubros principales están, por supuesto, bananos, ¿verdad? En el caso de la costa norte, el tema de la palma africana, algo de maíz, algo de frijol, como un 6% de azúcar, un 4% de café. La inundación de los cultivos generó una reducción en la producción y el crecimiento económico, lo que se tradujo en una caída de 57 millones de lempiras en la masa salarial por la pérdida de empleos en las zonas más afectadas. Eso va a ser compensado en 2025 por todo el proceso de recuperación que se está haciendo, y ese 0,1 del PIB en los sectores que ocurrió, fundamentalmente agricultura, implica una caída de la masa salarial de 57.7 millones de lempiras. Para atender a los productores que perdieron su cosecha, se estará aumentando el bono tecnológico y también se evalúa otorgar un aporte económico para recuperar los cultivos y los sistemas de riego. Hubo un alivio a través de CNBS de deudas y una atención en este caso de insumos, pero yo creo que su pregunta es tan importante como que deberíamos de gestionar según sea el caso. La CEPAL recomienda al gobierno invertir en el control de las inundaciones y aumentar la preparación para dar una respuesta ágil en caso de desastres. Consejo de Ministros aprueba 270 millones de lempiras para aliviar la carga del aumento de intereses a quienes obtuvieron préstamos para vivienda en la banca privada. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. A 3 meses de que la presidenta Castro anunciara un alivio financiero para los clientes de la banca privada que fueron afectados por el aumento de la tasa de interés en los créditos de vivienda, al fin en Consejo de Ministros aprobaron 270 millones de lempiras para cumplir con este pago, informó el secretario de Finanzas. En el Consejo de Ministros se ha discutido un nuevo decreto, un nuevo PCM para poder ejecutar el alivio de vivienda,
que se aprobó el año pasado en Consejo de Ministros. Son cerca de 270, 280 millones de lempiras para el alivio de viviendas que sufrieron un incremento injustificado en sus tasas de interés. Eso ya ha sido aprobado por Consejo de Ministros y se va a poder ejecutar en las próximas semanas. Ahí ya depende de la capacidad y rapidez de Banprovi para poder establecer un reglamento que manda a crear el mismo PCM. El PCM manda a crear un reglamento en los próximos 15 días para poder ejecutar los fondos. Según el decreto ejecutivo aprobado por la presidenta Castro en diciembre pasado, Banprovi le otorgará alrededor de 1.500 lempiras en promedio mensual a más de 15.000 familias de forma retroactiva desde enero del 2023 hasta noviembre del 2024. O sea que cada familia podría recibir alrededor de 30.000 lempiras o más para compensar lo que ha pagado por el incremento a las tasas de interés de su préstamo de vivienda. En Educación Financiera le damos algunos tips de cómo ser un buen inversionista para poder multiplicar sus ingresos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Plantee un objetivo. Es importante que sepa hacia dónde va en materia de inversión. Cada inversión que pretenda realizar deberá tener objetivos claros para definir cuál será la estrategia a seguir y posteriormente obtenga resultados visibles. Entre al juego que mejor le convenga. Cuando decida invertir, piense en aquello que se ajuste al momento de su vida en el que se encuentra y a su manera de ser. Por ejemplo, si es una persona muy nerviosa, a la que se le dificulta soportar la presión y además, si su situación actual no es tan sólida como quisiera económicamente hablando, evite destinar su dinero a algo que implique grandes riesgos. Preste atención a los movimientos de su dinero. Una vez que haya confiado sus recursos a un nuevo proyecto o idea, debe estar pendiente del camino que estos sigan, porque finalmente son sus bienes y el patrimonio de su familia. Y en El Emprendedor de esta noche le presentamos la historia de una joven contadora copaneca que ha logrado montar su centro de servicios contables, fíjese bien, luego de ser capacitada en actividades de emprendedurismo. Hay mucha gente con tremendo talento, con índices académicos en la universidad de 90, 95, pero como nunca tuvo capacitación en el emprendedurismo, limitan su vida. No tienen esa energía para emprender, no se arriesgan a emprender. Bueno, me siento con mucha expectativa para ver los resultados del emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Alma Ramírez es una joven que egresó del Instituto Departamental Álvaro Contreras de Santa Rosa de Copán. Se gradúa de Educación Media en el área de Contaduría. Buscó trabajo, pero no encontró. La contabilidad no era lo suyo, pero gracias a un mentor la motivó para que trabajara en una oficina contable y aceptó y fue adquiriendo experiencia. Me impulsó más el hecho de que en la universidad, mientras en ese momento estaba cursando la licenciatura en Administración de Empresas en el CUROC con una beca, llegan a ofrecer un programa que se llamaba Una idea, una empresa. Entonces hablan sobre el hecho de que se hace su plan de negocio, usted puede construir su empresa y que inclusive va a tener acceso a financiamiento. Esa fue la luz más grande que tuve, en el sentido de que en ese momento que yo quería emprender, yo ni siquiera una computadora tenía. Y su emprendimiento se llama Estudio Contable Jurídico, ya que también recientemente se gradúa de abogada y ofrece servicios legales relacionados al derecho tributario y administrativo. René Rojas, Telenoticias. Policiales buscaron en su casa al general Romeo Velázquez
el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre quien se reactivó una orden de captura, acusado junto a los generales Venancio Cervantes y Carlos Roberto Funes por asesinato en su grado de ejecución de tentativa por hechos ocurridos en junio de 2009. Bueno, por dos delitos los han acusado, por asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa por hechos ocurridos en junio de 2009. Una persona encargada de la residencia del general Vázquez Velázquez les abrió. Entraron sin resultado alguno porque el general no se encontraba. Vázquez Velázquez ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del gobierno. El caso de los 3 generales en retiro acusados del crimen de Isi Obed Murillo sigue generando controversia jurídica entre quienes lamentan que no se les acuse de delito de lesa humanidad y no ven persecución política, y los que creen que se está frente a la politización de un caso en donde buscan colocar en la escena otra vez el golpe de Estado para desviar la atención de lo sucedido en las elecciones primarias, al enviar nuevamente a la cárcel a los uniformados. Hay una intención de seguir criminalizando a los 3 generales retirados, según este abogado penalista, para quien se pretende mantener viva la llama del golpe a costa de arbitrariedades y violaciones al debido proceso en pleno año político electoral. Lo que estamos viendo es que ellos se encuentran en una condición de arresto domiciliario, se presenta la solicitud para entregarlos al juzgado de primera instancia para que ellos continúen con el proceso determinado por el Tribunal de Alzada, no lo reciben y activan la orden de captura. Parecerá que quieren seguirlos criminalizando y mantener viva la llama del 2009 en relación al Partido Libre. La controvertida decisión de la Corte de Apelaciones impone la prisión preventiva para los generales Romeo Vázquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto tras una recalificación del delito de homicidio a asesinato, cuando previamente ya se les había dictado arresto domiciliario. Pero este doctor en derechos humanos no comprende el por qué no se recalificó el delito de homicidio a crimen de lesa humanidad para darle mayor solidez al caso. No obstante, considera que el proceso ha transcurrido con normalidad y sin sesgos políticos. El asunto es claro, un hecho objetivo, es que hay una comisión de la verdad que presentó un informe, una comisión donde habían personas de mucho prestigio, incluida la rectora Julieta Castellanos, y señalan ahí que Romeo Vázquez Velázquez cometió crímenes de lesa humanidad y sobre todo señalan el caso de Isi Obed y además recomiendan que Romeo Vázquez Velázquez debe ser investigado. Aunque la familia de Romeo Vázquez mediante un comunicado denunció que las últimas determinaciones son una clara manipulación del proceso, mediante las cuales se pretende desviar la atención del aparente fraude electoral cometido por Libre en las elecciones primarias. Incluso María Fernanda Vázquez, hija del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, hasta tuvo que salir del país por temor a represalias. Al final se trata de un exceso de la Corte de Apelaciones, pues no había necesidad de dictar la prisión preventiva cuando los 3 generales ya guardaban arresto domiciliario, afirma este profesional del derecho, para quien no deja de generar suspicacia varias de las jugadas orquestadas durante el proceso. Llama la atención cuando el Ministerio Público, no conforme con una decisión que me parece adecuada, como la que dictó el juez del arresto domiciliario, recurre a la Corte de Apelaciones y que la Corte de Apelaciones, por primera vez veo de que efectivamente le da a la apelación de la prisión preventiva el trámite especialísimo del 190 del Código Procesal Penal de resolver en 3 días. Mientras los generales Cervantes y Puerto ya guardan prisión, el paradero de Romeo Vázquez aún se desconoce, luego que no recibiera respuesta a su solicitud de presentación voluntaria para evitar la exhibición mediática. En efecto, han regresado a la cárcel los generales Venancio Cervantes y Carlos Roberto Funes. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos aquí en el Noticiero Líder. Empresa propietaria del avión que cayó al mar en Roatán con saldo de 12 pasajeros muertos se compromete a cumplir con las indemnizaciones a las familias.
Pero antes, una vez más, Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota reafirman su compromiso con la democracia con una extraordinaria cobertura de las elecciones primarias con alto profesionalismo e innovaciones, volviéndolos en un referente de la información y las comunicaciones a nivel nacional. La Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com una vez más demostraron su liderazgo entre los medios de comunicación de Honduras al realizar con éxito rotundo la transmisión de las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com nuevamente demostraron al pueblo hondureño la credibilidad de sus noticias. Le informamos paso a paso lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Le informamos en el momento preciso de todos los acontecimientos en el pre y en el post de las elecciones. Esto solo es, una vez más, una ratificación del compromiso de medios sólidos, de medios responsables y de empresas de comunicación comprometidas con la democracia en Honduras. Durante la larga jornada, la Corporación Televicentro también mostró que está a la vanguardia al implementar la novedosa tecnología de realidad aumentada. Nosotros innovamos este año con la implementación de una nueva tecnología que somos los únicos en el país en tener, que es realidad aumentada a tiempo real. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros veníamos haciendo antes? Antes nosotros simulábamos que teníamos realidad aumentada, pero realmente poníamos una toma fija y el gráfico no se podía mover. Ahora nosotros teníamos integrado el movimiento de la cámara con el gráfico que se generaba en realidad aumentada, permitiendo a los presentadores interactuar de una manera con los gráficos como nunca antes se había visto en el país. El haber realizado una exitosa transmisión de más de 38 horas continuas es resultado de una anticipada planificación que refleja el alto compromiso de la Corporación Televicentro con la verdad y la transparencia. Televicentro no es una corporación improvisada, es un medio serio, es un medio responsable y que esta vez en las elecciones primarias puso su sello sobre eso, sobre la importancia de responder a una planificación estratégica y a una planificación informativa que vio sus logros, en el sentido de que la gente sabía minuto a minuto qué era lo que estaba pasando. Además, a través del portal www.eleccioneshonduras.hn y por medio de tunota.com, el pueblo hondureño se enteró al instante de todo lo que sucedía con el proceso electoral. Bajo eleccioneshonduras.hn nosotros estuvimos liderando esta transmisión de resultados y todo lo que se estaba realizando alrededor de estas elecciones. Fue la plataforma digital que lideró, como le comento, y también en tunota.com, HRN y también en Televicentro, el minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo en Honduras, en todo el país. El compromiso de más de 300 colaboradores de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com a nivel nacional fue trascendental para informar con veracidad y responsabilidad a la ciudadanía. Siempre que hay un evento de esta naturaleza, el personal de Televicentro se esmera en hacer un trabajo de lo mejor. Y nosotros como periodistas siempre tratamos de ser objetivos, siempre tratamos de llevar la mejor cobertura de los hechos que suceden en ese tipo de eventos. Una elección es un hecho trascendental en el país y el objetivo se cumplió. El trabajo fue excelente de todos los compañeros y estamos preparados para otros eventos que vengan. Cabe señalar que desde el lanzamiento de la campaña Tu Voto Cuenta en septiembre del año pasado, la Corporación Televicentro asumió con responsabilidad y dedicación la misión de informar de manera clara y precisa a todo el pueblo hondureño, dejando claro que es un medio de comunicación de confianza que siempre ha estado presente en los momentos que hacen historia en el país. La mandataria Xiomara Castro siguió con su agenda social este día y estuvo presente en la aldea El Encinal de La Paz para inaugurar los proyectos de remodelación del Centro de Educación Básica Francisco Morazán y realizar el lanzamiento del programa de alimentación escolar 2025. El programa de la alimentación escolar, que beneficiará a más de 1 millón de niños de más de 20,000 centros educativos en el país, fue inaugurado este jueves por la presidenta Xiomara Castro por 4º año consecutivo, esta vez en la comunidad de El Encinal, La Paz. Pero no solamente es el alimento que llega a nuestros niños, es dignificar a nuestra niñez, es impulsar la economía local al comprar directamente a nuestros pequeños productores y sentar la base de una verdadera seguridad alimentaria. En este mismo evento, la mandataria hondureña también inauguró la reconstrucción del Centro de Educación Básica Francisco Morazán y el Jardín de Niños Francisco Filiberto Isaula en seguimiento al plan de remodelación de más de 5,000 centros escolares. Esto es fruto
fruto del trabajo conjunto con el Fondo Hondureño de Inversión Social, con la municipalidad del municipio del Encinal, el compromiso de la Secretaría de Educación y la participación de las fuerzas vivas de la comunidad. El programa de la alimentación escolar que impulsa el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido éxito y se le considera un ejemplo en el mundo, por lo que ha recibido reconocimientos. El apoderado legal de la aerolínea Lanza, propietaria del avión siniestrado en Roatán, ha prometido que los familiares de las 12 víctimas serán indemnizados, aparte de correr con los gastos médicos, recuperación y exequias. Con técnicos, y los técnicos de Aeronáutica Civil no, que nos van a decir qué realmente pasó con el accidente. Pero quiero anticipar que no solo es con técnicos nacionales, van participando técnicos internacionales que ya están en el país, están en Roatán, que son técnicos de origen inglés, que son los representantes de la fabricante del avión. Nosotros como empresa se va a indemnizar pues todos los gastos que se han hecho médicos, con la gente que está hospitalizada incluso, con su recuperación y pues con las exequias de las personas difuntas también, siguiendo los protocolos, usted sabe, de la compañía, de los reglamentos y de las cuestiones de los seguros. El secretario de Finanzas, Cristian Duarte, interpuso este jueves una querella en la Corte Suprema de Justicia en contra del director de la emisora Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, por los delitos de injurias y calumnias. De igual forma, en la querella se interpone la denuncia por el delito de calumnia al acusarnos públicamente al tesorero general y a mí de los delitos de malversación de caudales públicos, el abuso de autoridad y fraude, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún documento, sin ningún sustento, por el contrario, con un temerario desprecio por la verdad. Duarte rechazó las acusaciones que hizo Radio Cadena Voces en torno al sobregiro de 6.500 millones de lempiras para financiar las elecciones internas del Partido Libertad y Refundación a través de Cedesol y Banadesa. Duarte dijo que las puertas de finanzas están abiertas para que el Ministerio Público investigue ese caso y señaló que está dispuesto a conciliar con el director de Radio Cadena Voces porque no es un objetivo del gobierno perseguir a la prensa. La libertad de expresión nuevamente se encuentra en alto riesgo y así lo advierten entes como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Colegio de Periodistas ante la querella presentada este jueves por el secretario de Finanzas contra Radio Cadena Voces y su director Dagoberto Rodríguez por difundir un reportaje sobre presuntos despilfarros de fondos públicos para la campaña política del partido en el poder. El director de la Voces afirma que sus pruebas son sólidas y no descarta que se abra una caja de Pandora. Con la querella que interpuso la Secretaría de Finanzas en contra del director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, en represalia de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, la Sociedad Interamericana de Prensa alertó que esta acción es un intento de intimidación, versión que respalda el Colegio de Periodistas. Callar por cualquier medio a la prensa nacional y que ésta al mismo tiempo se autocensure, pareciera que fuera parte del modus operandi ahora en adelante. El organismo internacional alerta sobre el golpe que se da a la libertad de prensa en Honduras, pero el director de RCB, Dagoberto Rodríguez, en su defensa dice tener las pruebas de cómo se usaron millones de lempiras desde Cedesol y Banadesa para las elecciones primarias. Que no nos van a agarrar de imprevisto, yo creo que más bien esto va a abrir una caja de Pandora importante en el país. Parece que es una acción desesperada del gobierno. Ha habido un ataque sistemático a los medios, a los periodistas durante esta administración. La semana anterior, la secretaria de Salud y el ministro de la CID interpusieron una denuncia contra Salvador Nasralla. Ante esto, la presidenta Xiomara Castro advirtió que no permitirá calumnias e injurias, dejando carta abierta para que sus ministros acudan a los tribunales. Y al parecer, este es el comienzo de una escalada, advierten desde CELIBRE. La actitud que han tomado de querer a estos medios es preocupante porque podría venirse de parte del gobierno una avalancha para callar a la prensa.
La CIP es una asociación integrada por más de 1.300 periódicos y revistas de América y en su publicación señala que las denuncias penales contra periodistas y medios de prensa por presuntas calumnias e injurias contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo principio sostiene que ningún medio de comunicación, periodista, debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. El director para América Latina y el Caribe de la Organización de Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu, en exclusiva para Telenoticias, expresa su preocupación por el creciente discurso de estigmatización contra los periodistas y medios de comunicación en Honduras, ahondados en pleno año electoral para generar fragmentación y tensión social. Romeu manifestó que es preocupante que el Estado esté usando la acción de judicialización penal como herramienta de silenciamiento a medios críticos al poder. El tono gubernamental cada vez se pinta de más estigmas contra los periodistas y medios de comunicación, advierte el representante regional de Reporteros Sin Fronteras, a quien le preocupa la escalada en el discurso de odio en pleno año electoral. Hemos visto una escalada del año pasado hasta ahora de discursos desprestigiosos, de estigmatización, de autoridades que se manifiesten cada vez más públicamente para señalar a periodistas como vendidos, como si estuvieran de nuevo moviendo intereses que no son intereses relacionados al interés público de publicar información de interés público. Y eso, genera un escenario de fragmentación social, de tensión social. Los hechos que acontecen en Honduras no son aislados, indicó Romeu, quien considera que la reciente querella contra el director de Radio Cadena Voces solo demuestra que el gobierno está dispuesto a impulsar una estrategia para silenciar a las voces críticas. Cuando agentes públicos, cuando autoridades públicas empiezan a utilizar el del derecho penal para demandar a periodistas y medios de comunicación, porque el escenario, no solamente para ese medio y a ese periodista, o a Dagoberto, el director de ese medio específicamente, pero la señal que se envía a todo el gremio periodístico y a los medios es que el gobierno tiene, que está dispuesto a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Romeu sugiere verse en el espejo de Nicaragua para no caer al infierno que vive esa nación, al tiempo de lamentar que desde el Congreso no parezca haber intención de despenalizar los delitos contra el honor, arguyendo que no tienen los votos. Si hay un compromiso de parte del Estado, hay un compromiso de avanzar con ese tema, y no es nada revolucionario de vanguardia, estamos hablando de las garantías, la implementación de garantías que están previstas en los estándares internacionales en materia de libertad de prensa, que se despenalice los delitos, dicho de honor. El director regional de Reporteros Sin Fronteras se reunió durante las últimas horas con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, el presidente del Congreso Nacional y demás organizaciones de sociedad civil. Bueno, atentos porque ya cuando los hondureños hemos perdido la esperanza que se instale la Sisi en Honduras, el canciller reactiva el tema de que la Sisi se va a instalar. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, nuestra nota positiva de este jueves es para el Centro de Rehabilitación de Comayagua por su entrega a favor de personas de escasos recursos a quienes ayuda en terapia de rehabilitación para recuperar su salud. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado desde 12% con plazo hasta 10 años. El Centro de Rehabilitación Integral de Comayagua, CRIC, atiende a personas de escasos recursos en áreas como terapia física, estimulación temprana, área psicológica, terapia de lenguaje, entre otros, atendiendo entre 45 a 50 personas diarias de lunes a sábado. La Fundación CRIC ya está avanzando en el primer trimestre del año.
con diferentes actividades como ser la atención diaria a los usuarios en las diferentes áreas, lo que es terapia física, estimulación temprana, el área psicológica, terapia de lenguaje. Siempre estamos nosotros haciendo gestiones a todo nivel para que podamos tener los implementos o los materiales necesarios o el equipamiento para poder dar atención. Además, en el Centro de Rehabilitación Integral de Comayagua, CRIC, funciona el Centro Educativo Camino de Esperanza, teniendo kinder, escuela y colegio hasta el 9º grado. En el Centro Educativo Camino de Esperanza tenemos atención de kinder, escuela y colegio hasta 9º grado. Atendemos más que todo las discapacidades intelectual, tenemos autismo, síndrome de Down, problemas de aprendizaje, aceptamos niños de 8 años hasta 30 años. Actualmente en el CRIC se cuenta con equipo de movilidad, como muletas, andadores, bastones y sillas de rueda. Centro de Rehabilitación Integral de Comayagua, CRIC. Desde la ciudad colonial, Sandra Pérez informó para TN5 Estelar. Tras más de 12 días de permanecer en asambleas informativas, los médicos suspendieron este día las asambleas. A nivel nacional, entre los acuerdos, la Secretaría de Salud se comprometió que a firmar el contrato y pagar el salario a los médicos interinos a más tardar el 31 de marzo y en el pago del estipendio beca de los médicos residentes de la Universidad Nacional Autónoma se les pagará por última vez a 17 médicos. Que hemos logrado pues lo que nosotros hemos pedido, lo que pedían los muchachos de la residencia, que se reconociera el salario de los 17 compañeros que no estaban incluidos en ese pago, pues nos sentimos satisfechos, pero dejamos abierto el diálogo. A ambas partes nosotros nos comprometimos a suspender las medidas de presión y la Secretaría se compromete a mantener un diálogo permanente con el Colegio Médico de Honduras y nos vamos a estar comunicando. Pese al acuerdo logrado esta tarde entre el Colegio Médico y el gobierno, centenares de pacientes que llegaron a los centros de atención fueron afectados por el conflicto al no ser atendidos. Yo estoy desde las 6 de la mañana y todos estos días está viniendo. Yo tengo 2 meses de estar viniendo aquí para que me hagan, mire, esta operación me la hicieron, ¿verdad? Y cuando ya me la hicieron el tumor lo tenía muy grande. O sea que aquí cuesta, pero a ellos no les importa la salud, a ellos les importa estar en huelga y huelga porque es el aumento que quieren, ¿verdad? ¿Usted viene de Danlí? Y el aumento, ¿y a uno quién le aumenta? Si más bien todo sube en la pulpería. A partir de este viernes, el gremio médico retornará a las salas médicas, pero sobre la mesa también se acordó solicitar al Congreso Nacional la ampliación presupuestaria a la Secretaría de Salud, puesto a que la falta de dinero es lo que imposibilita mejoras en el sistema sanitario de Honduras. El gobierno intenta colocar nuevamente en el tapete de la discusión el tema de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad CICI, al anunciar que buscarán reanudar las negociaciones con la ONU, pero todavía no hay nada concreto, informó el canciller Enrique Reina, al indicar que por ahora están tratando de terminar el texto y definiendo las reformas que forzosamente deben ser aprobadas por el Congreso. Bueno, hemos estado intercambiando el proceso de texto, o sea, yo creo que obviamente no estaba totalmente definido el tema si iría al Congreso algunas reformas previas o no, y es lo que vamos a retomar con ellos en su momento, pues como un tema que es normal y hemos venido trabajando durante este tiempo, y como le digo, a veces las negociaciones no solo obedecen de Honduras, sino que tenemos que hacerlo con Naciones Unidas. No hay nada concreto hasta ahora, canciller, reuniones ya previstas. Reuniones no, pero como le digo, el texto sí hemos estado intercambiando opiniones y es lo que tenemos que buscar es cuando nos reunimos. El canciller negó que sea una promesa incumplida por el gobierno de la presidenta Castro porque han hecho todo lo posible por lograr la instalación de la CICI, pero no depende de un solo actor, sino en conjunto con el Congreso, la oposición y la ONU, subrayó. El retiro de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia constituye un duro revés a la integración centroamericana y evidencia la consolidación de un régimen dictatorial en ese país centroamericano, estiman los expertos en la materia. Para este ex diplomático de carrera, la denuncia por parte de Nicaragua al convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia es un duro golpe a los intentos de integración entre los países de la región. Opina que ahora Honduras y El Salvador, los dos únicos miembros del órgano regional, deben evitar su extinción. Yo la veo como una prueba de la institucionalidad en Centroamérica y especialmente de Honduras y de El Salvador,
porque ahora nos toca a nosotros sostener la peña, en el sentido de que no debemos dejar de que desaparezca la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia es el principal órgano judicial del sistema de integración económica y fue el primer tribunal permanente de justicia internacional en el mundo. Inició funciones el 12 de octubre de 1994 en Managua, Nicaragua, ciudad donde se encuentra su sede permanente, con el objetivo de conocer, entre otras cosas, conflictos entre los estados. Este abogado constitucionalista considera que el retiro de Nicaragua del órgano judicial tiene motivaciones políticas. Está bajo una situación en la que no se comparte su sistema democrático con el resto de los países. Ya muchos países se han manifestado que lo consideran más en un corte de gobierno autoritario y dictatorial, entonces ya prácticamente ha entrado en ese corte con los demás países y ya no le interesa compartir ningún órgano de la integración. Madrid también es del criterio que la Corte Centroamericana de Justicia desde su creación no contó con las facultades suficientes para tener la coercitividad de resolver problemas y que a esto se le debe sumar la percepción negativa que se ha creado en torno a la instancia. Van determinados personajes de la vida política nacional que se requiere sacar o se requiere proteger. Un ejemplo claro es el del exfiscal Óscar Chinchilla. Por tanto, teniendo en cuenta el papel que jugó Óscar Chinchilla en sus 2 periodos como fiscal general, yo creo que cualquiera puede dudar de no solo sus competencias, sino que también sobre su compromiso con la justicia. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega justificó su retiro señalando que en 32 años desde la creación de la Corte, únicamente ha estado integrada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no logrando cumplir con los propósitos originales como órgano judicial de carácter regional. Gabriela Lobo, Telenoticias. He tenido una controversia muy respetuosa con Cristina hace algunos minutos, porque admito que la nota que yo hoy no la miré, no la revisé porque estábamos muy apretados con Telma y todo, fue la del Mundo. Fue la del Mundo. Entonces en este momento ella me pasa la presentación del Mundo porque no tuve el tiempo de colocarla en el guión. Y leo que dice, Donald Trump firma orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Oíme, Cristina, le digo, ¿qué es eso? Oíme, ¿qué es eso? Por favor, verifícame eso. No, me dice, confía en mí. Sí, correcto. Confía en mí. Miren cómo son las cosas. Y no es que les voy a dar todos los datos de lo que ella trae en el Mundo en Tener 5, pero en efecto, Trump hoy ha firmado la orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Me choca. ¿Cómo va a eliminar el Departamento de Educación de los Estados Unidos? Es como que Honduras diga, ya no necesitamos Secretaría de Educación. Sí. Ya no necesitamos a Daniel Esponda. Y eso me generó muchas contradicciones. ¿Qué estará pasando? Dije yo. Él ha decidido solo mantener las funciones críticas, fíjate bien, solo sus funciones críticas, pero al final hemos leído que le va a delegar a los estados que manejen la educación. Me imagino que es por la cuestión de reducir los empleados del gobierno federal. Miren ustedes. Regreso con la información nacional. El gobierno de Honduras informó que oficialmente no conoce la petición hecha por el presidente venezolano Nicolás Maduro a la presidenta Castro en su condición de la presidencia pro tempore de la CELAC para conocer el caso de los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pretende tomar por estandarte a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC para confrontar al presidente Donald Trump por utilizar una ley vigente para expulsar a miembros del grupo criminal denominado Tren de Aragua hacia El Salvador. Venezuela pide un pronunciamiento de la CELAC y eso tendrá que ser presentado al tema del consenso. Lo veo complicado, el tema de migración no ha logrado todavía consensos. Esa es una de las metas de Honduras, tener al menos una posición consensuada frente a la declaración de Tegucigalpa que se va a hacer oficial ya aprobada por los presidentes el 9 de abril.
La Cancillería hondureña dice que conoce la carta solo en redes sociales. En ella, el presidente Maduro dice que los expulsados no son criminales ni enemigos extranjeros. Los llama trabajadores dignos y honestos y afirma que cruzaron la frontera como migrantes en busca de alternativas y por razones económicas a causa del bloqueo impuesto por Occidente. El tema es que todas las decisiones en la CELAC son tomadas en consenso. Y existe un procedimiento. Primero se le tiene que consultar a la Troika, o sea, a la presidencia anterior, a la actual que es Honduras y a la siguiente que es Colombia. Y si están de acuerdo, consultarle a todos los países miembros. Yo creo que esa solicitud no va a pasar. Honduras cometería un error nuevamente si decide hacer una convocatoria sin haber solicitado la opinión del resto de países de América Latina y haber alcanzado el consenso. La CELAC espera la solicitud formal del presidente Maduro, pero admite que ha invitado a los 33 presidentes, incluso a Nicolás Maduro, para el 9 de abril, para la transición de la presidencia pro tempore, que corresponde a Colombia, y que allí se discutirá la controversia migratoria por la expulsión de los venezolanos. Muy probablemente estos otros países, si miran algún grado de terquedad ideológica, lo que van a hacer es ser ausentes. Simple y sencillamente no se van a hacer presentes porque no van a querer salir inmiscuidos en una situación que a todas luces pues no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ninguna lógica que yo, gobernante, dictador, violente derechos humanos de mi población, pero que sí alce la voz por supuestos derechos humanos de delincuentes transnacionales, o sea, no tiene ningún sentido. Maduro culpa a la oposición venezolana, especialmente a María Corina Machado, como los gestores de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano. En otra información, ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y lluvias leves en algunas regiones de Honduras de cara al efecto indirecto del Frente Frío número 36, nos dice nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Este gráfico nos explica qué es el cambio climático que nos tiene amenazada a toda la humanidad. Bueno, pues es medible y cuantificable. A mayor quema de combustibles fósiles, actividades del hombre, pues mayor calentamiento y mayor cantidad de fenómenos extremos. Así de fácil. Este otro mapa nos está indicando qué va a pasar en esta próxima jornada. Un frente frío sobre la península de Yucatán, un sistema anticiclónico que se ha mantenido al noreste de Honduras. Y para esta jornada, pues el frente frío se recorta ya sobre el Golfo de Honduras. Estará induciendo humedad en el transcurso de la jornada. Los vientos estarán del norte variando al noreste y algunas ráfagas importantes en la parte occidental del departamento del Paraíso, alcanzando zonas del centro y el occidente. Específicamente hasta 75 kilómetros por hora pueden llegar esas ráfagas de viento de las que estoy hablando en algunos puntos de este día viernes. Así que atención con esas ráfagas peligrosas. Mientras la humedad pues estará ingresando en algunas porciones del oriente, de la parte norte y extendiéndose en algunos puntos del occidente. Lluvias de leves a moderadas pueden precipitarse en esos sectores con algunos acumulados leves. Mientras en el tema de temperaturas, pues tendremos temperaturas en el punto más bajo del territorio, será en Lempira, 5 grados en horas de la madrugada nada más, y luego en la jornada pues las temperaturas van arriba, el punto más cálido en el sur con 39, 31 aquí en el centro, 29 y 30 en la zona norte y la región oriental con 33 grados, con un oleaje que estará de 2 metros en la parte norte y más picado aún, nada de Pacífico, a la salida del Golfo de Fonseca, 2.6 metros. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción suspendió la audiencia inicial del proceso penal que se sigue contra el ciudadano David Chávez Madison, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, diligencia que continuará el lunes 31 del presente mes a las 9 de la mañana. Este requerimiento fiscal se desprende a raíz de una licitación que se realizó para la colocación de software y suministro de materiales en diferentes oficinas de Infop en diferentes puntos de Honduras, causando un perjuicio económico de más de 75 millones de lempiras.
Según el Ministerio Público, en su condición de director del Instituto Nacional de Formación Profesional, Chávez Madison debe rendir cuentas sobre al menos 75 millones de lempiras destinados a compra de suministros para talleres del Centro Regional en Catacama, Solancho. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, se desmarca del artículo publicado por el periodista Héctor Silva Ábalos de Infobae, quien relata cómo la Policía Nacional de Honduras protegió un narcolaboratorio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Iguala Lempira. Eso, dijo Sánchez, es una campaña mediática orquestada para desacreditarlo y entorpecer su labor, señalando como autores a quienes, según él, se beneficiaron del desorden y la impunidad. Silva Ábalos cita un informe de inteligencia elaborado por la misma policía que ubica a funcionarios retirados y en activo en una red encargada de proteger un laboratorio de cocaína ubicado en un caserío del municipio La Iguala, en Lempira, asociado al cártel del exmandatario Hernández y de su hermano Tony. El informe de La Iguala, revela Infobae, toca a funcionarios en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como el general Sánchez, oficial que encubrió el robo de evidencias decomisadas en el narcolaboratorio. Sánchez sostiene que se han inventado historias falsas y descaradamente contradictorias con las que pretenden vincularla a la asistencia del diputado Tony Hernández, a quien jura no conocer, y a un expolítico de apellido Hernández que cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos. Dijo que todo es una campaña de ese medio argentino para desprestigiarlo y desestabilizar el gobierno de la presidenta Castro. En otra información, políticas más agresivas en materia de seguridad debe implementar la policía para enfrentar a los grupos delictivos que buscan estrategias para cometer crímenes como el de este miércoles en Cerrito Lindo, donde hombres con armas pesadas y vestimenta militar cometieron una masacre en una supuesta pelea de bandas, según la policía. La masacre de 4 jóvenes en la colonia Cerrito Lindo a manos de varios sujetos con supuesta vestimenta militar, como quedó registrado en videos, pone en evidencia la fallida estrategia policial que con un estado de excepción no logró los resultados esperados, opina este microempresario. Tienen que haber cambios en estas políticas de seguridad para que podamos tener mayor confianza, tanto el ciudadano cuando sale a sus actividades diarias, en la actividad económica, la actividad comercial. Frenar el flagelo del crimen organizado debe ser un trabajo coordinado con todos los sectores del país. Incluso se pueden buscar asesorías internacionales en países como El Salvador, donde la seguridad está trayendo progreso y bienestar para su población, con nuevas inversiones, analiza este profesional del derecho. Si somos buenos para imitar lo malo o copiamos, a veces medio copiamos leyes de otros países, ¿por qué no copiar ese modelo que está dando resultados? Usted va a El Salvador, usted entrevista a 10 personas, 8 o 9 le dice que están bien. La muerte múltiple de los jóvenes Carlos Chirino, de 23 años, Franklin Mejía, de 21 años, Brian Perdomo, de 19, y el de Iris Yesenia Vázquez, de 26 años, apunta, según la policía, a una disputa de territorio entre la colonia Cerrito Lindo y la Ribera Hernández, donde operan 2 bandas rivales. Se presume, sin embargo, van a seguir investigaciones para conocer si se trataría de pelea entre bandas entre Pandilla 18 y Mara MS-13, sin embargo ya serán los entes competentes. Aunque la policía defiende el trabajo que realizan en el departamento de Cortés y particularmente San Pedro Sula, donde este año esta es la primera masacre, los sectores opinan que las medidas de seguridad deben ser más efectivas y drásticas. Él es Ricardo Martínez. Con una misa de cuerpo presente, familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós este jueves al secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional de Honduras, San Ricardo Martínez, quien murió el sábado pasado en Costa Rica a causa de un paro cardíaco. Martínez se distinguió en vida por su entrega a la promoción del turismo en el país. Sabes que yo lo entrevisté muchas veces. Amó a Honduras Ricardo Martínez. Amó a Honduras Ricardo Martínez. Acompañaron en la misa y el sepelio del recordado Ricardo familiares, amigos, funcionarios de gobierno y en su mayoría personas ligadas a la industria sin chimeneas
que destacaron el legado de Martínez por situar a Honduras en un destino obligado del turismo mundial. ¿Sabes qué me impactó el día que se informó que había muerto Ricardo? Dinámico, muy dinámico, activo, muy dinámico. Sí. Un ser humano que amaba el país, el rubro en el que siempre trabajó, pero que como nos toca a todos, llega la hora, ¿no? Llega la hora. Pero nuestra solidaridad eterna con Ricardo Martínez y con su familia. Con el permiso de los dolientes. En otra información, las políticas migratorias adoptadas por los Estados Unidos podrían generar un aumento de desapariciones de migrantes con una mayor exposición de mujeres en ruta, según representantes de varias organizaciones que buscan que en el país se tomen las acciones para dar respuesta a este tipo de casos y a otros que les anteceden. Son representantes de diferentes organizaciones, sobre todo de mujeres, que impulsan acciones para que se activen de manera efectiva los mecanismos de protección y de búsqueda dirigidos a encontrar a personas desaparecidas en el país, pero también en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Entonces intentamos crear, digamos, los canales, porque también ya se nos están presentando casos de mujeres que pues esperaba que estuvieran ya sea en México, en Estados Unidos, y las familias están buscando luego de todo lo que ha acontecido en Estados Unidos, ¿verdad? Porque pues hay medidas para las personas migrantes. Entonces al final todos estos temas también están tomando, digamos, otros niveles de profundidad o de mayor preocupación. Indican que las políticas migratorias adoptadas por los Estados Unidos expone aún más a los migrantes, sobre todo a grupos vulnerables como mujeres y menores de edad. El efecto que tienen estas políticas es que hay que asumir rutas más peligrosas. Por el hecho de ser mujer se incrementa el riesgo, pues por ejemplo las mujeres en varios informes que nos comparten de México suelen tener más riesgo en el caso de secuestros y por supuesto en los secuestros que incluya algún tipo de violencia, ¿verdad?, de acoso, incluso de violación, y también en el caso de extorsiones. Les preocupa que esta situación provoque un incremento de desapariciones que se sumarían a los más de 1.500 casos que manejan comités de familiares de migrantes desaparecidos en Honduras. Lo primero es que como son desapariciones que no ocurren en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces le corresponde investigarlos a donde suceden las desapariciones. En este caso, la mayoría de desapariciones ocurren en México. Entonces ahí es necesario que el gobierno de Honduras se coordine con las autoridades mexicanas para lograr establecer qué ha sucedido con estas personas desaparecidas y se puedan establecer respuestas para las familias que están esperando a su familiar. Las barreras en las fronteras, reiteran, están generando que los migrantes busquen rutas más peligrosas, por lo que desde ya se deben tomar acciones para dar respuesta a flagelos como las desapariciones. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Te tomas de vacaciones. Mañana viernes no va a estar Cristina. Sí, pero está Lucecita Madrid. Está Lucecita, sí. Sí. Siempre habrá luz aquí. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Reporteros Sin Fronteras preocupados por judicialización penal como herramienta para acallar a la prensa en Honduras. Gobierno entabla querella contra el director de Radio Cadena Voces por difundir información sobre presunto uso de fondos públicos para campaña electoral a favor de Libre. Lanza lamenta tragedia aérea en Roatán, se solidariza con víctimas, anuncia indemnización y esperará resultados de la investigación. Lobo Sosa asegura que Mel Zelaya y Libre no quieren dejar el poder y están detrás de estrategia de manipulación electoral para boicotear elecciones. Informe militar de hace una semana implicaba a altos mandos en incidentes del 9 de marzo. Denuncia de consejera López sobre manipulación del documento tiene sustento, dicen sectores sociales.